Amados hermanos que nos escuchan en esta hermosa mañana, tengan un día lleno de bendiciones, mis amados hermanos. Paz a vosotros, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Que la paz de nuestro Señor reine en nuestros corazones, mis amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Mis amados hermanos, les invito a que nos unamos en oración para que sea nuestro Dios quien nos guíe en este momento. Oremos. Eterno y bondadoso Padre, en esta hermosa mañana venimos delante de tu presencia, mi buen Dios del cielo, a darte infinitamente las gracias por la vida y la salud que tú nos regalas, Padre. Gracias, Señor, por el gran privilegio de cada mañana de poder escuchar tu palabra y de poder impartir tu palabra también, Señor. Te pedimos, Padre, que cada día nos llenes de sabiduría y de tu Santo Espíritu. Padre, queremos darte honra y gloria trabajando en tu obra, Señor. Úsanos como el instrumento necesario, Padre. Padre, tú nos dices que si nosotros nos sentimos faltos de sabiduría, que te la pidamos, Padre. Y hoy en esta hermosa mañana venimos delante de ti a pedirte, Señor, que tú nos des ese hermoso regalo para que nosotros podamos, Señor, comprender tu palabra, para llegar a los corazones que hoy tienen sed de tu palabra. Guíanos, Señor, guíanos en todo momento, guía mis labios, que cada palabra sea conforme a tu voluntad, Padre. Todo esto te lo pido, mi buen Dios del cielo, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Mis amados hermanos, cada día tenemos el privilegio de escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Hoy estamos sedientos y necesitados de ese alimento espiritual. Mis hermanos, sabemos que los templos y las casas de oración están cerradas, pero gracias a Dios que le ha dado sabiduría al hombre y hoy estamos escuchando su palabra por estos medios. Mis hermanos, seguimos con nuestro título principal, santificados en tu verdad. Amén. Gracias Señor, porque esa es la santificación que necesitamos, que tú nos santifiques, Señor, en tu verdad y en tu palabra. Ya estamos en la segunda parte, mis amados hermanos. La reflexión de esta hermosa mañana, 11 de febrero, se titula Hábitos para alcanzar la santidad. Un hermoso mensaje, mis amados hermanos, muy necesario para todo aquel que quiere seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Vemos en Lucas 1:75 que nos dice, mis amados hermanos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Mis hermanos, recordemos que hemos sido llamados con un llamamiento santo, mis hermanos, creados según nuestro Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Amén, amén. Qué bendición, ¿verdad, mis hermanos? Mis hermanos, esos hábitos para alcanzar la santidad, ¿dónde las encontramos? Solamente en su palabra, ¿verdad? Leemos en Juan 14:6 que nos dice, mis amados hermanos, leamos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Recordemos que Tomás le hace esa pregunta a nuestro Señor. Hoy sabemos, según su palabra, que nuestro destino es el Padre y el camino es nuestro Señor Jesús, mis hermanos. Él es el camino, Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Por lo tanto, no necesitamos de otro intercesor, mis hermanos, que no sea nuestro Señor Jesús para llegar al Padre. Mis amados hermanos, nuestro texto base lo encontramos en 2 de Timoteo 2:21. Y dice así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil
al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Eso es lo que queremos, ¿verdad, mis amados hermanos? Ser limpios, ser el instrumento para darle honra y santificados, ser útiles a nuestro Dios en su obra, ¿verdad? En 2 Corintios 1:7 nos dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. La obra de nuestra santificación, ¿verdad, mis hermanos? Nuestro objetivo es, mis hermanos, alcanzar la santidad a través de hábitos físicos y espirituales demandados por nuestro Dios. Porque Él es el que nos va guiando conforme su palabra, ¿verdad, mis hermanos? Hábito significa práctica, costumbre, rutina, lo que practicamos a diario, mis hermanos. Ejemplo, cuando vamos al médico por alguna molestia o por un chequeo de rutina. Después de exámenes necesarios nos receta cierta medicina, ¿verdad? La mayoría de veces nos insta a cambiar nuestros hábitos. Así es, ¿verdad, mis hermanos? Es algo parecido a lo que vamos a ver. Y también sabemos que nos presenta una lista de lo que debemos practicar a diario para alcanzar una buena salud física. También el médico que tenemos nosotros, mis amados hermanos, por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, después de examinarnos, nos demanda que practiquemos hábitos. ¿Qué hábitos, mis hermanos? Aquellos hábitos que nos llevan a alcanzar la salud espiritual y por lo tanto la santidad. Vemos una dieta balanceada y sana, mis amados hermanos, en su palabra. Vamos a ver el primer hábito. No solo es obediencia, mis hermanos, también viene a hacer bien a nuestro organismo. Una dieta balanceada, como ya la vimos, y sana. La encontramos en Deuteronomio 14:3 y dice, nada abominable comerás. Es un mandato, una advertencia también, mis amados hermanos. Y esto que vamos a ir viendo también lo encontramos en Levíticos 11 del 1 al 47, mis amados hermanos, si ustedes quieren comprobarlo, no solo en Deuteronomio, sino que también pueden verlo en Levíticos 11, 1, 47. Hemos leído, mis amados hermanos, nada abominable comerás. Como les decía, es un mandato, una advertencia la que nos hace nuestro Dios, porque trae sus consecuencias la desobediencia. Uno de los hábitos para alcanzar la santidad, lo vemos en el versículo 2, mis amados hermanos. Estos son los animales que podréis comer, dice su palabra. El buey, la oveja, la cabra. Seguimos leyendo. El ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el ídese, el antílope y el carnero montés. Y el carnero montés. Y todo animal de pezuña que tiene hendidura de 2 uñas, nos explica muy clara su palabra. Y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. Vemos aquí este gran ejemplo que nos pone su palabra, mis amados hermanos. Lo que debemos de comer y lo que no debemos de comer. Ahorita hemos leído en el 1 la advertencia, en el versículo 1 la advertencia. En el versículo 2 ya nos empieza a decir los animales que sí podemos comer, mis amados hermanos. En el versículo 6 también nos sigue diciendo, y nos explica que todo animal de pezuña que tiene hendidura, o sea, partida en 2,
en 2 uñas, y que rumiare entre los animales, ese podréis comer. En el versículo 7, mis amados hermanos, de las Sagradas Escrituras, es palabra de nuestro Dios, mis amados hermanos, no es palabra de hombre. Tenemos, mis hermanos, necesidad en estos tiempos de un nutriólogo, de una nutricionista, mis amados hermanos. Pero hemos olvidado que el mejor nutriólogo y el mejor nutricionista ha sido nuestro Dios, porque Él dejó escrito en sus sagradas escrituras todo lo bueno que deberíamos de comer, para que así estuviésemos bien de salud y no padeciésemos de ninguna enfermedad, mis amados hermanos. Aquí también vemos, mis hermanos, en el versículo 7 del capítulo 14, mis amados hermanos, que dice, también viene una lista de lo que no debemos comer. Y dice el versículo 7, estos no comeréis entre los que rumían, o entre los que tienen pezuña, porque sí sabemos, mis amados hermanos, que hay unos animales que rumían, pero no tienen la pezuña hendida, como el camello, la liebre y conejo. Vemos que el conejo está, después de que ha comido, mis hermanos, se pone a repasar, pero no tiene pezuña. No tiene pezuña, mis hermanos. El camello también rumia, mis hermanos, pero no tiene pezuña, es un casco el que tiene el camello. No tiene esa pezuña hendida que nuestro Dios ha puesto como una señalización. Dice, estos son inmundos, dice su palabra. No los debemos de comer, mis amados hermanos. Ni el cerdo, porque él sí tiene la pezuña hendida, el cerdo tiene la pezuña hendida, mis hermanos, mas no rumia. O será inmundo de la carne, y de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Es palabra de Dios, mis amados hermanos. De todo lo que está en el agua, de estos podéis comer, todo lo que tiene aleta y escama. Mis amados hermanos, tenemos que hacer conciencia de la palabra de nuestro Dios, que aquí está escrita. Él nos hace conciencia de lo que debemos comer y lo que no debemos comer por el daño que nos hace, mis hermanos. En el versículo 10 dice, mas todo lo que no tiene aleta y escama, no comeréis, es inmunda, o sea, nos hace daño, mis hermanos. Toda ave limpia podréis comer. Dice toda ave limpia, porque hay también animales o aves que son carroñeros, mis hermanos, eso no podemos nosotros comerlo. Es por eso que dice toda ave limpia. Y estas son las que no podéis comer. Aquí ya no nos da la lista de lo que podemos comer, porque nos dice que de toda ave limpia podéis comer. Pero por si nosotros no podemos entender cuál es lo bueno y cuál es lo malo, cuáles son las aves que nosotros debemos de comer, mis hermanos, aquí nos vemos una lista, mis hermanos, de lo que no podemos comer. Y dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 12, y estas son las que no podéis comer: el águila, el quebrantahueso, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie también, todos los de esa clase. Está hablando la palabra de Dios muy claro, mis hermanos. En el versículo 15 dice, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán, según su especie, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el sobormujo, la cigüeña, la garza, según su especie, la bubilla y el murciélago.
Todo insecto alado será inmundo. No comerás, dice su palabra, que no lo tenemos que comer, mis hermanos. Toda ave limpia podréis comer. Lo repite otra vez su palabra en el versículo 20, mis amados hermanos. Nos dice que toda ave limpia podéis comer. Nos lo está repitiendo otra vez, mis amados hermanos. Nos lo dice en el versículo 11 y nos lo vuelve a repetir, a recalcar en el versículo 20. Ninguna cosa morticina comeréis. ¿Qué es morticina, mis amados hermanos? Morticina significa animal moribundo que ya está muriéndose por cierta enfermedad, mis hermanos, o que haya muerto por alguna enfermedad. Sigue diciendo, no comeráis. Y tampoco debemos de comer, mis amados hermanos, el cabrito, que aún el cabrito, la oveja, el ganado pequeño que todavía se está amamantando de su madre, todavía está tomando esa leche, ese es su alimento, todavía no debemos de comerlo, dice su palabra. Si todavía se alimenta de la leche de su madre, no podemos comer, dice su palabra. Mis amados hermanos, el amor de nuestro Dios es inmenso, que nos cuida hasta en nuestra alimentación. Lo inmundo es porque nos hace daño, mis hermanos. A causa de esta gran desobediencia tenemos muchas enfermedades, mis hermanos, porque todo esto, nuestro Dios dice, es inmundo, no lo toquen, no lo coman. Mis amados hermanos, si nuestro Dios nos dio a conocer lo que es bueno y lo que es malo, en nuestra alimentación seamos obedientes. Hoy en día podemos investigar, hay muchos medios, mis amados hermanos, hoy no podemos decir que no sabemos cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Podemos, mis hermanos, investigar. Ahí están en las Sagradas Escrituras el nombre de cada animalito. Investiguemos, mis amados hermanos, qué tiene y qué provoca también si lo comemos. En Proverbios 23, 1 y 2 nos dice, mis amados hermanos, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Y dice que tenemos que considerar, mis amados hermanos, lo que está delante de nosotros, porque hoy en día, mis hermanos, cuando muchos saben de nuestra alimentación, nos vienen y nos provocan, mis hermanos, nos ponen ahí en la mesa, nos sirven, pero van con aquella mala intención, viendo si lo comemos o no lo comemos. Pero nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ser obedientes delante de nuestro Dios. Y no porque sea en casa de rico, porque aquí dice, cuando te sientes a comer con algún señor, o sea, con alguien que se crea poderoso, que sea pudiente, mis amados hermanos, que tenemos que considerar aún lo que está delante de nosotros, mis hermanos. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito, dicen mis amados hermanos. Que nos detengamos, mis hermanos. Si nosotros obedecemos la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, ¿será posible que teniendo tanto apetito no podemos detenernos? Claro que sí podemos, mis amados hermanos. ¿Y quién nos va a llenar? ¿Quién nos va a quitar ese apetito? Solo nuestro Dios, por medio de nuestra obediencia, que Él es el único que nos juzga, mis amados hermanos. Dice el versículo 3, no codiciéis sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Así es como nos pueden probar, mis amados hermanos, engañándonos también, pero nosotros debemos de ponernos siempre en las manos de Dios para no caernos, mis amados hermanos. Tenemos que pedirle sabiduría a nuestro Dios en esas advertencias, mis hermanos. Nos dice, cuando te sientes a comer con algún señor,
La invitación es generosa, mis hermanos. Puede ser personas pudientes, como les decía, en mesas llenas de comida deliciosas. Recordemos, mis amados hermanos, esto lo debemos de tener muy presente cada vez que seamos invitados. Recordemos a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, mis hermanos. Ellos son de los hijos de Judá. Daniel 1:5 nos dice, y les señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Aquí vemos, mis amados hermanos, que el rey les dio, señaló la porción que le tenía que dar a cada uno de ellos. Y no era cualquier comida o comida aparte, sino que era la misma comida del rey y la misma bebida del rey, que era el vino, mis hermanos. Y que los criase por 3 años, dice, para que al fin de ellos, o al fin de, cuando ya haya pasado esos 3 años, mis amados hermanos, se presentasen delante del rey para ver cómo estaban, si supuestamente estaban mejor nutridos con las porciones que el rey les había puesto, mis hermanos. Pero aquí vemos, mis hermanos, que Daniel y Ananías, Misael y Azarías no se dejaron llevar, mis amados hermanos. En Daniel, versículo 8 nos dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Qué gran ejemplo, mis amados hermanos. Aquí tenemos el gran ejemplo que nosotros podemos y tenemos, mis amados hermanos, aquello de separarnos de todas esas cosas, de no contaminarnos, porque nadie nos puede obligar, mis amados hermanos. Sabemos que no estamos solos cuando somos tentados, mis hermanos, más cuando saben que nuestra alimentación, por nuestra alimentación muchas veces se burlan, mis amados hermanos, pero nosotros no le hagamos caso omiso a cada palabra, mis hermanos. En el versículo 9 leemos algo muy bonito, mis hermanos, y vemos cuándo toca el corazón a la persona para que no seamos tentados, mis hermanos. Y dice el versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Puso Dios en gracia. Imagínense, esa es la gracia que nuestro Dios pone en cada uno de nosotros, mis amados hermanos, también para que no seamos tentados con nuestra alimentación. En el versículo 12 leemos algo muy hermoso. Te ruego que hagas prueba con tus siervos por 10 días, dice, y nos des legumbre a comer y agua para beber. ¿Qué pidieron ellos? Legumbres y agua, mis amados hermanos. Vemos cómo Dios le dio fortaleza en ese momento y palabra a Daniel, mis amados hermanos, para que pudiese hablar con el jefe de los eunucos. Mis hermanos, en el versículo 13 nos dice, pide Daniel que después de pasar esos 10 días, mis amados hermanos, que hiciera la prueba. Dice, compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos o de los demás que estaban ahí, mis amados hermanos, que iban a tener esa misma porción, esa misma bebida, con los demás muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Le dice Daniel que si él ve que no están nutridos ellos con la comida, que a esas legumbres y el agua, que entonces hicieran ellos lo que tenían que hacer, ¿verdad, mis amados hermanos? Sí, porque ellos tenían que verse de buena fortaleza, bien,
como quien dice, bien alimentados supuestamente con la comida del rey, ¿verdad, mis hermanos? Y que hiciera con ellos lo que él quisiera, si es de que veía que no estaban bien alimentados. Qué hermosa enseñanza, mis amados hermanos. Cuando hay obediencia a la palabra de nuestro Señor, vemos que el rey dijo que 3 años pidió que le dieran de lo que él comía, mis hermanos. Pero ellos no desobedecieron la palabra de Dios y pidieron que les dieran legumbres, mis amados hermanos. ¿Por cuántos días? Por 10 días. Imagínense, mis hermanos, cuánto es el poder, y vemos el poder de nuestro Dios. Ellos pidieron solo 10 días para los 10 años, que el rey los quería ver bien fuertes, ¿verdad? Que hiciera que ahí es donde él podía hacer la comparación, dice, qué bendición, mis amados hermanos, en la obediencia. Vemos que también el Espíritu requiere, mis amados hermanos, de una dieta balanceada con nuestra obediencia. En 1 Corintios 10:3 y 4 nos dice, mis amados hermanos, vemos, mis amados hermanos, que también tenemos esa necesidad de esa alimentación espiritual por medio de su palabra, mis hermanos. Y dice así, 1 Corintios 10, versículos 3 y 4, mis hermanos, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Vemos, mis amados hermanos, y es por eso que Daniel, mis amados hermanos, fue bendecido, porque fue él muy obediente a la palabra de nuestro Dios, mis amados hermanos. Tenemos otro hábito también, mis amados hermanos, el del ejercicio físico. El movimiento constante de nuestros huesos, articulaciones y músculos es recomendable 3 veces por semana hacer ejercicio, mis amados hermanos, por un periodo de 30 minutos. Esto ayuda al cuerpo físico para estar en mejores condiciones de salud. Es tiempo que nos ejercitemos, mis amados hermanos, pero que nos ejercitemos espiritualmente. Tiene que ver con la práctica diaria de la piedad, el amor, la fe, la paciencia, la mansedumbre y los frutos del Espíritu Santo, mis amados hermanos, que todos ya los conocemos. Y vemos también en 1 de Timoteo 4, 7 y 8 que nos dice, mis hermanos, desecha las fábulas, esas fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, dice, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, dice su palabra, mis hermanos. Pues tiene promesa de esa vida presente y de la venidera. Tiene promesa, mis amados hermanos, ese ejercicio que vamos a hacer espiritual en la vida presente y en la vida venidera, dice su palabra. En el versículo 9 leemos esto, algo tan hermoso, mis hermanos. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Amén. Es la palabra de nuestro Dios. Nos dice que desechemos las fábulas profanas, mis amados hermanos, pero también le aconseja a Timoteo que se ejercite para la piedad, manteniendo nuestras prioridades, mis hermanos, en el camino correcto. Eso es lo que tenemos que hacer, mantener nuestras prioridades en el camino correcto, mis hermanos. La prioridad debe de estar en la palabra de Dios, no en las fábulas. Pablo advierte a Timoteo que se mantuviese enfocado en la palabra, no en cosas que vinieran del hombre, mis hermanos. Nuestro mayor esfuerzo de ser puesto en su palabra, en lo eterno, mis amados hermanos.
Ese es nuestro mayor esfuerzo que debemos de hacer. Y ponerla en su palabra. ¿En la palabra de quién? De nuestro eterno Padre. Pero le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Qué hermoso, ¿verdad, mis hermanos? Qué ejercicio le estaba pidiendo. Era porque en la antigüedad, en la antigua Grecia, perdón, mis hermanos, daban un alto valor al ejercicio físico. Por eso Pablo le dice a Timoteo que el mismo esfuerzo y compromiso que otros tenían debe ser puesto para desarrollar la piedad. Qué gran comparación hace Pablo, mis amados hermanos, y en la forma que se lo dice a Timoteo, mis hermanos, lo insta a que él, ese ejercicio físico, sea puesto para desarrollar la piedad. Qué gran bendición cuando escuchamos esta palabra, mis amados hermanos. Una palabra que nos viene a redarguir. En 2 Corintios 7:1, mis hermanos, dice: así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén, mis amados hermanos. Es una gran bendición, mis amados hermanos, lo que hemos estudiado en esta hermosa mañana. El versículo 75 de Lucas 1 nos dice: en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Amén, así sea, mis amados hermanos. Qué gran bendición hemos escuchado y hemos leído la palabra de Dios en esta hermosa mañana, mis amados hermanos. Les pido, mis amados hermanos, que oremos para darle gracias a nuestro Dios por su palabra. Oremos. Padre Santo, en esta hermosa mañana venimos delante de tu presencia, Padre Celestial, a darte infinitamente las gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, viene a redarguirnos, Señor, en todo sentido, Padre. Hoy hemos estudiado, mi buen Dios del cielo, lo que es bueno y lo que es malo en nuestra alimentación, Padre. Padre Santo, muchos ignoran tu palabra, Señor. Muchos dicen que esto ya no es válido, Padre. Pero, Padre Celestial, tu palabra es viva y eficaz, Padre. Tu palabra, Señor, viene a redarguirnos en nuestra condición de desobediencia en nuestra alimentación. Tú pides, Padre Celestial, nuestra obediencia. Si nosotros obedecemos tu palabra, Señor, seríamos, Señor, aquellos siervos tuyos que diéramos aquel gran ejemplo, Padre Celestial, de estas grandes enseñanzas que tú has dejado sobre la alimentación. Tú has dejado, Señor, en tu palabra, Señor, escrito, Señor, ese alimento para nuestro organismo, Señor, y el alimento espiritual también, Padre, para que nosotros sigamos tus caminos, Padre. Tú no quieres, Padre Celestial, que nosotros nos enfermemos, Señor. Es por eso que a eso le llamas inmundo, Señor, porque todo eso nos viene a hacer daño a nuestro organismo. Viene a hacernos daño, Padre Celestial, y es por la desobediencia que hay tanta enfermedad en este mundo, Señor. Padre, tú nunca has venido a abolir tu palabra, Señor. Tú viniste, Señor,
para que se cumpliera tu palabra, no abolirla, Padre. Gracias, Padre, por abrirnos estos ojos espirituales, Padre, para que poder reconocer tu palabra, Señor, y cumplir tus mandamientos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra sea impartida, Señor, como tú lo pides, la sana doctrina, Padre. Que no nos avergoncemos de tu evangelio, Padre, sino que lo pongamos tu palabra y tu palabra sea luz para todos aquellos que andan en la oscuridad, Padre. Gracias, mi Señor, porque muchos, Señor, escuchan fábulas, Padre, pero no, Señor, no permitas que nuestros labios expresen fábulas, Señor, sino que expresen la sana doctrina, Padre Celestial, y que demos a conocer tu palabra, como lo dice en tus sagradas escrituras, Señor, que no le quitemos ni le pongamos una tilde, Señor. Oh Dios del cielo, te pido perdón por mis errores, mis equivocaciones, Padre Celestial. Seas tú guiando a este grupo edificados en la palabra para darte honra y gloria por los siglos y los siglos. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos, que este día sea lleno de bendiciones para todos los que escuchan y todos mis amados hermanos en la fe. Paz a vosotros.